Hoy analizamos un artículo de Gustavo Arabia a partir de un artículo en X. Ujú. Y a ver, resulta un punto de partida fascinante, porque creo que solemos tener una idea muy romántica de lo que es una entrevista en televisión. Sí, totalmente. Quien enciende la pantalla normalmente espera presenciar una especie de, digamos, partido de tenis intelectual, ¿no? Ujú. Alguien lanza una pregunta al otro lado de la red, el invitado la devuelve con una respuesta y la audiencia, pues desde las gradas, observa el intercambio para sacar sus propias conclusiones. Todo parece basarse en la presunción de que el plató es un terreno 100% neutral. Claro, pero esa es la ilusión óptica del formato, sin duda. O sea, se asume que la mesa del debate es un espacio estático donde se exponen los hechos de manera bidireccional. Ya, la teoría es muy bonita. Pero fíjate, cuando se disecciona la mecánica real de la televisión en directo, esa supuesta neutralidad se desvanece por completo. La arquitectura de ciertos formatos mediáticos no está diseñada para explorar un tema de forma abierta, sino para acorralar una postura. Y precisamente de eso trata la inmersión profunda de nuestra sesión de hoy. Vamos a desgranar un texto muy analítico, escrito por el analista de medios Gustavo Arabia, que publica bajo el usuario @bragasdito. Exacto. La pieza titulada La Rotonda contra Fargosi hace algo muy poco habitual. Básicamente detiene la cinta de un programa de máxima audiencia, aparta todo el ruido de las voces que se pisan unas a otras y expone el código fuente del formato. Y para situar un poco a quien nos escucha, el material empírico de este análisis es una entrevista que se emitió en el programa Una Vuelta Más del canal TN. El escenario cuenta con 3 actores principales, aunque curiosamente uno de ellos no está presente. A ver, cuéntanos, ¿quiénes son? Por un lado, la mesa, que está liderada por el conductor Diego Senkman, que por cierto tiene formación como psicólogo y la ejerce junto a su panel de periodistas. Por otro lado, en la silla del invitado se encuentra Alejandro Fargosi, que es abogado constitucionalista y diputado nacional por La Libertad Avanza. ¿Y el tercero? Pues el sujeto ausente sobre el que pivota absolutamente todo el debate, Manuel Adorni, el jefe de gabinete del gobierno argentino. Vale, vamos a desgranar esto, pero antes de entrar en materia, es fundamental, diría que obligatorio, trazar una línea roja sobre el propósito de este espacio. Ujú, totalmente de acuerdo. Quien sintonice este análisis debe saber que no estamos aquí para emitir juicios de valor sobre los protagonistas, ¿eh? Es una aclaración metodológica imperativa. En este análisis mantenemos una neutralidad absoluta, que quede clarísimo. No hay aquí ningún respaldo ni crítica ni al gobierno actual, ni a la oposición, ni a la figura del jefe de gabinete. Ni a la cadena de televisión ni a los periodistas. Exactamente. La misión hoy es utilizar este segmento televisivo estrictamente como un espécimen de laboratorio, digamos. El objetivo es comprender a nivel puramente técnico cómo funciona la construcción de narrativas de presión en pantalla, y lo haremos basándonos exclusivamente en los postulados que plantea el autor del texto. Eso es. Y el punto de inflexión que plantea el texto ocurre en un momento, muy específico. Hay que imaginar la escena. Han pasado ya 20 minutos de entrevista. 20 minutazos. 20 minutos de reloj en los que Fargosi, frente a las preguntas incisivas del panel sobre Adorni, decide anclarse en una posición puramente jurídica. Su argumento central es que existe una causa legal en curso y que pretender que un plató de televisión dicte sentencia antes que un juez es una anomalía del sistema. Claro, se agarra a la ley. Sí, pero el panel presiona, y Fargosi no cede. Y entonces el conductor, Shea Hinkman, al constatar que no consigue sacarlo de ahí para que entre en el análisis del caso, pronuncia una frase determinante. Dice textualmente, «Estamos girando en una rotonda». Y lo revelador de ese instante es la inversión de la carga que intenta el presentador. Totalmente. Al usar la imagen de la rotonda, el mensaje implícito es que el invitado está bloqueando el avance del programa por pura terquedad, haciéndoles dar vueltas en círculos. Ya la culpa es del invitado. Eso pretenden. Pero la tesis principal de Arabia plantea exactamente lo contrario. La rotonda no es producto de la evasiva del entrevistado, ¿eh? La rotonda es la estructura misma del programa. Es el formato en sí. Eso es. Es un dispositivo de cerco mediático totalmente prefabricado. Me parece brillante esa idea porque cambia toda la perspectiva. A ver, a mí me hace pensar en la dinámica de un casino, ¿sabes? A ver, desarrolla eso. Pues alguien que se sienta a jugar a la ruleta puede creer que está tomando decisiones libres al elegir un color o un número. Pero la realidad matemática es que la mesa está diseñada desde sus cimientos para que la banca gane siempre. Ujú. No es solo que el juego esté sesgado,
es que todas las reglas convergen para que el resultado beneficie al organizador independientemente de dónde pongas la ficha. Y fíjate cómo esa dinámica del casino se aplica milimétricamente al mecanismo televisivo que describe el texto. Porque en esta rotonda periodística no hay salidas limpias. Ninguna. El autor identifica 4 vías de escape aparentes y ojo, porque todas funcionan como trampas lógicas diseñadas para confirmar la premisa inicial del panel. Por ejemplo, la primera opción natural para un invitado sería entrar a discutir el mérito del caso. O sea, defender punto por punto las acusaciones. Claro, pero si hace eso, la banca gana de inmediato. Al aceptar debatir la culpabilidad o inocencia basándose solo en los recortes de prensa que ofrece el programa, el invitado valida tácitamente que ese plató tiene la autoridad para funcionar como un tribunal popular. Totalmente. Se somete a una jurisdicción mediática que él mismo consideraba ilegítima minutos antes. Ya. Y si opta por el extremo opuesto, o sea, el silencio, el resultado es igual de perjudicial, ¿no? Peor incluso. Si un portavoz o aliado político decide no pronunciarse sobre los detalles, la narrativa automática que se instala en la pantalla es la de la evasión. Quien calla otorga. Exacto. El mensaje subliminal para la audiencia es el gobierno está paralizado y no tiene explicaciones. Ahí tenemos ya 2 salidas completamente bloqueadas. La tercera es la que efectivamente intentó Fargosi, que es aferrarse al marco institucional. Afirmar que hay un proceso judicial en marcha y que es allí donde deben dirimirse las responsabilidades, no bajo los focos de las cámaras. Que es lo lógico. Sí, pero el texto señala cómo el panel desactiva esta defensa jurídica mediante un ataque de asociación política. Le reprochan que escudarse en la presunción de inocencia suena, y cito textualmente, como el kirchnerismo. Madre mía, ese es un movimiento retórico formidable, ¿eh? Porque no refuta el argumento legal, sino que lo contamina de lleno. Lo vuelve tóxico. Claro, al vincular una garantía constitucional básica con el adversario histórico del partido en el poder, pues se vuelve radioactiva. Y luego está la cuarta salida, que para mí es la más sutil. A ver. Ocurre cuando el panel empieza a lanzar hipótesis de escenarios futuros. Si el invitado, intentando ser colaborativo o educado, responde a un ¿qué pasaría si? Ya sé por dónde vas. Si la maquinaria mediática extrae esa respuesta de su contexto hipotético, la solidifica como si fuera una declaración de intenciones real y rotunda, y la utiliza como nueva carnada. Es asfixiante. De verdad, mires por donde mires, el diseño te empuja hacia la misma conclusión. Pero hay un detalle que me llama mucho la atención de todo esto. Dime. El texto menciona que Fargosi era perfectamente consciente de este mecanismo. De hecho, señala la trampa en voz alta durante la emisión. Sí, la nombra. Y claro, mi instinto me dice que si alguien desvela el truco del mago en mitad del espectáculo, pues la ilusión debería romperse. ¿Por qué nombrarla encerrona en televisión no sirve para desactivarla? Porque la tele opera en una dimensión temporal y visual que no obedece para nada a la lógica de un debate académico. El reloj del plató pertenece a la producción y el tiempo corre en contra del invitado. Ya, no hay pausas. Claro. Mientras el invitado intenta construir una metanarrativa compleja para explicar por qué la trampa es tendenciosa, la imagen que percibe quien está en su casa es simplemente la de una persona a la defensiva divagando. El formato gana. Siempre. El ritmo frenético y la superposición de voces actúan como un rodillo. En este medio, la forma aplasta al fondo de manera sistemática. Vale, si aceptamos que esta estructura es un laberinto sin salida, la pregunta lógica que me surge es, ¿con qué material están utilizando para levantar los muros de ese laberinto? Ah, buena pregunta. Porque, y esto es clave recordarlo, en el momento en que se emite la entrevista, la justicia no había emitido ningún tipo de veredicto sobre Manuel Adorni. Ni siquiera estábamos en una fase avanzada del proceso. Exacto. Y esto nos adentra en una de las distinciones más interesantes del análisis, que es la guerra entre el dato fáctico y lo que el autor denomina la atmósfera. Yo iría más allá. Creo que es el núcleo técnico de toda esta disección. El artículo hace un esfuerzo casi quirúrgico por separar el trigo de la paja, enumerando estrictamente los únicos hechos que estaban acreditados de manera objetiva en ese instante preciso. Y la lista es corta. Notablemente escueta, sí. Vamos a poner esos hechos sobre la mesa para que quede claro. Se limitan a unos pocos puntos comprobables. Que Adorni adquirió una propiedad en noviembre de 2024. Que dicho inmueble no figuraba en el anexo de la declaración jurada de su esposa correspondiente a 2025. Que la propiedad fue incorporada a la documentación con posterioridad a una denuncia.
que en una conferencia de prensa Adorni afirmó que todo estaba declarado, lo cual resultaba una afirmación incompleta en ese contexto. Claro. Y finalmente que existe una causa judicial abierta para investigar el asunto. Esa es literalmente la totalidad del material fáctico según el texto. Es que son elementos de un expediente en fase totalmente embrionaria. O sea, no existe sentencia firme, no hay una imputación formal que haya culminado en un juicio, ni hay pruebas concluyentes de enriquecimiento ilícito. Nada. Son datos fríos. Pero el texto contrapone esa aridez procedimental con una intervención verbal del conductor del programa, que en un momento dado lanza la frase «aparecen negros, negros, negros». Es una elección de palabras con una carga visual brutal. Evoca opacidad, tramas ocultas, sombras por todas partes. Precisamente. Y el análisis sostiene que esa frase no busca describir una realidad judicial tangible, sino generar una atmósfera. Y en el periodismo audiovisual, la atmósfera se convierte en el arma más eficaz. ¿Por qué? Porque posee una cualidad invulnerable. Al no ser un hecho demostrable, pues no admite refutación. Es imposible aportar un documento legal que desmienta una sensación, ¿sabes? Ya, entiendo. Sin embargo, en la percepción de quien consume esa información, la atmósfera actúa en su mente como un hecho ya acreditado. A ver, permíteme hacer de abogado del diablo un segundo aquí. Venga. Entiendo el riesgo de erosionar la presunción de inocencia, vale. Pero ¿no es acaso la función del periodismo debatir, investigar y exponer estas atmósferas cuando la justicia es demasiado lenta? ¿Estaríamos pidiendo un periodismo que actúa con años de retraso si esperamos a la sentencia? Ese debate es súper válido y es una de las grandes tensiones de la profesión, sin duda. No obstante, la respuesta que da Arabia, basándose estrictamente en el texto, es que la diferencia aquí es técnica, no moral ni política. No se cuestiona el deber de investigar. El periodismo cruza una línea cuando presenta una sospecha o una afirmación con lo que llama vocación de hecho. O sea, presentarlo como si ya fuera un hecho acreditado. Exacto. Cuando se empaqueta una conjetura con tal nivel de certidumbre que, a ojos de la audiencia, la investigación parece terminada. El problema es cuando el plató no investiga, sino que dicta un veredicto ambiental. Ya veo. ¿Y para qué ese veredicto ambiental cale hondo? Para lograr que algo intangible parezca hormigón armado, el programa se apoya en unas herramientas retóricas muy concretas. Muy específicas, sí. El artículo detalla dos técnicas de presión aplicadas en vivo. La primera es lo que describe como la técnica del testigo ausente. Ese momento de la entrevista es que ilustra perfectamente cómo se fabrica la evidencia televisiva. Hay un instante en el que una periodista menciona, afirmando categóricamente, que el contratista y la escribana habían destrozado a Adorni. El peso dramático de decir eso es enorme. Es brutal, pero es un peso ilusorio porque ninguno de los dos estaba en el programa. Es la definición de la cita de la cita de la cita. Claro. Y Fargosi lo advierte, ¿no? Sí, él lo caza el vuelo y dice, yo lo único que sé es lo que dicen otros que dijeron otros. Claro, pero explica cómo en televisión la repetición constante de esas referencias sonoras, como la escribana o el contratista, generó un efecto psicológico en quien mira. Es que el cerebro deja de procesar que son fuentes de oídas. La mención reiterada en el plató se percibe directamente como evidencia empírica. Parece que los testigos han estado ahí sentados declarando. Es como si la intensidad compensara la falta de pruebas. Y eso nos enlaza con la segunda técnica que desmenuza el artículo, que es la falsa comparación que no cierra. Ah, el tema de Diego Cabot. Exacto. Otra periodista le recrimina a Fargosi que, claro, cuando el periodista Diego Cabot investigó el famosísimo caso de los cuadernos, él era un ídolo para ellos, pero ahora acusan al periodismo de adjudicarse el rol de la justicia. Menuda trampa. Y la refutación de Fargosi es impecable en ese sentido. Él recuerda que Cabot investigó en absoluto silencio durante un año. Un año entero cruzando datos y acumulando pruebas, y solo entonces las presentó a la justicia. Claro, el contraste es demoledor. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues el texto enfatiza que esta distinción es metodológica, no ideológica. Cabot hizo periodismo de investigación que construye verdad, el programa, en cambio, vocaliza con fuentes anónimas y hace periodismo de presión. Construye atmósfera y espera que la justicia lo valide a posteriori. Exactamente. Pues llegados a este punto, emerge la gran incógnita de toda esta sesión. Y aquí es donde se pone muy interesante. Si todo este andamiaje mediático no busca realmente llegar a la verdad judicial sobre Adorni en ese momento, ¿cuál es el propósito final de esta presión televisiva? Bueno, Arabia argumenta que el caso de Adorni es súper útil como objeto retórico por un par de razones. A ver.
Primero porque es el portavoz, es la cara pública del gobierno. Ajá, claro. Si cae él, cae el mensaje. Exacto. Y segundo porque este gobierno se construyó bajo la promesa moral de no somos casta. Han puesto el listón muy alto, lo que amplifica enormemente cualquier irregularidad ante la opinión pública. Pero el texto revela un objetivo aún mayor, ¿verdad? Sí. Si conectamos esto con el panorama general, el verdadero target de la operación, según Arabia, no es Adorni. ¿Ah, no? Que va, es la coherencia interna de la libertad avanza. La idea es que si cae la credibilidad del portavoz, se instala fácilmente la narrativa de un gobierno de la casta disfrazada de anticasta. Madre mía, ir a la línea de flotación. Totalmente. Y quedó al descubierto cuando el programa empezó a preguntar por la división del partido y la imagen del gobierno. Querían extraer munición contra el sistema, no esclarecer el hecho en sí. Y por eso ignoraron el principio fundamental que defendió Fargosi, tachándolo de kirchnerismo. Cuando él dijo, oye, ¿para qué existe la abogacía y el poder judicial? Existen para que no pase esto. Exacto. Es que él no estaba defendiendo a Adorni per se. Estaba defendiendo la garantía constitucional del debido proceso frente a los juicios populares televisivos. Pues recapitulando lo que nos deja esta inmersión profunda. La rotonda no es una simple metáfora de un debate acalorado, ¿eh? Es la descripción técnica y metodológica de un dispositivo de cerco televisivo. Y recordar siempre la importancia vital de distinguir entre hechos probados y atmósferas creadas mediáticamente. Totalmente. Que, por cierto, explicar esto es valiosísimo para la audiencia, porque al conocer estas herramientas, cualquiera puede ver un programa de debate con una mirada mucho más crítica. O de antemano. Bueno, pues dejo esta reflexión final para quien escucha. A raíz de todo esto, si la televisión contemporánea ha perfeccionado la arquitectura para construir atmósferas que superan en poder y rapidez a la propia presunción de inocencia, ¿cómo se redefine el concepto de un juicio justo en la era digital? Gran pregunta. ¿Se dicta ahora el verdadero veredicto en un plató de televisión, bajo focos y cámaras, antes de que un juez siquiera abra la primera página del expediente? Ahí queda eso para pensar.